¿Qué tal a todos? Pues vamos a seguir con los métodos de resolución para ecuaciones diferenciales. En esta ocasión lo que vamos a ver va a ser las que se conocen como ecuaciones homogéneas. Homogéneas. Ajá. Este tipo de ecuación diferencial necesita, bueno, pues obviamente una definición, el cual pues en realidad no tiene que ver con las ecuaciones diferenciales, bueno, que es más general más bien, pero bueno, por eso con esto vamos a saber cuándo una ecuación diferencial es homogénea. Entonces decimos que una función de dos variables, f de x, y, para los que no tengan mucha idea de que son dos variables, de una función de dos variables, pues es como una función de una variable, pero ahora tiene dos. Ajá. Cuando aparezca x, y, ambas son variables. Y vamos a decir que una función es homogénea de grado n. Vamos a ponerlo aquí. Es importante que sepan qué significa que una función sea homogénea de grado n. Si cumple que... Y lo que vamos a hacer es a la misma función que tenemos en dos variables, en vez de evaluarla en x, la voy a evaluar por una constante t multiplicada por x y a la misma constante multiplicada por y. Ajá. Y ahora, si resulta que esto lo puedo reescribir como la constante está evaluada en una potencia n multiplicada por la función sin que lo hubiéramos evaluado en x, en t de x, t y, sino nada más en x y y, o sea, la función original. Entonces, si cumple con esto, decimos que f es homogénea. No, perdón. Más bien, eso, ¿no? O sea, decimos que es homogénea si cumple con esto, de grado n. Y pues vamos a poner un ejemplo de lo que significa una función que sea homogénea. Por ejemplo, tenemos esta función de dos variables, x cuadrada más y cuadrada menos xy. Ajá, y entonces, ¿cómo voy a saber que algo es homogénea de grado n o de grado lo que sea? Entonces, en vez de poner x, sustituyo por tx y ty. ¿Qué quiere decir esta sustitución? Que en este caso, cuando en vez de poner x, voy a poner t de x. Entonces, si en la original x estaba elevado al cuadrado, entonces ahora t de x va a estar elevado al cuadrado. Luego t de y va a estar elevado al cuadrado. Y en vez de poner x, pongo t de x. Y en vez de poner y, pongo t de y. Vale, entonces pues opero un poco. Yo sé que aquí puedo poner x cuadrada, t cuadrada. Y aquí puedo factorizar un t cuadrada multiplicando por xy. Y finalmente factorizo t cuadrada en todos los aspectos. Podemos también entender que una función homogénea va a ser aquella cuando puedo factorizar el t en todos los elementos que están en la función. O sea que puedo sacarlo todo el t. En este caso t cuadrada. Y ya queda que t cuadrada pues se puede escribir porque esto de aquí resulta ser la función original. Entonces pues ya me queda que esto de aquí, dependiendo del número que salga en esta potencia, es el grado de la ecuación. El grado de homogeneidad, por así decirlo. Entonces, esta es una ecuación, una función homogénea de grado 2. De grado 2. Vamos a poner otro ejemplo. Ejemplo 2. Decimos, bueno, aquí tenemos la función f de xy igual a x cuadrada menos y cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada. Esta de aquí va a ser una función. Vamos a ver de qué grado es. Entonces igual, en vez de sustituir y x y y, pongo t de x, t de y. Donde vea x, sustituyo por t de y. Igual, donde vea y, pongo t de y. Y otra vez, lo que voy a hacer es factorizar las t's, ¿no? Entonces aquí el primero puede quedar así. Aquí es x, perdón. Aquí también es x. Y en la parte de arriba factorizo el t cuadrada. Y en la parte de abajo también.
Ahí está. Estos se cancelan. Y ya queda ese, ¿no? Y se dan cuenta, pues es la función original. Es decir, si yo evalúo en esto, es lo mismo que la función original. Entonces vamos a ponerlo así: f de tx por ty es igual a f de xy. Y resulta que eso también se conoce como homogénea, porque sería como si estuviera multiplicando la constante t, pero en vez de tener una potencia al cuadrado o al cubo, tiene una potencia 0, porque t a la 0 es 1. Entonces, cuando esto sucede, esta es una función homogénea de grado 0. De grado 0. Y ahora, pues bueno, vamos ahora sí, les digo, esta definición de homogeneidad es más general, no solo tiene que ver con las ecuaciones diferenciales, pero entonces ahora vamos a meterlo a nuestras ecuaciones diferenciales. Si una ecuación diferencial de la forma, lo vamos a escribir, o sea, bueno, ahorita hablamos de eso. O que es lo mismo de y en dx igual a f de xy, es homogénea si f de x, y es homogénea de grado 0. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que existen muchas funciones de dos variables que pues son homogéneas y pueden ser de grado 1, de grado 2, etc. Ahora, en particular, una ecuación diferencial escrita de esta manera, recuerden que también podemos tener pues escritos como de x, o sea, una función aquí de x, igual a una función aquí de y, no me acuerdo cuál, vamos a ponerle así. Así, o sea, no podemos analizar si algo es homogéneo si está de esta forma. Tenemos que convertirlo en esta función de acá, en ese tipo. Bueno, ya que tenemos ese tipo de función, entonces a mi función de aquí, esa es la que vamos a analizar si es homogénea. Y vamos a decir que la ecuación diferencial es homogénea si la función definida como lo anterior es homogénea de grado 0. Si no es de grado 0, no podemos decir que la función diferencial, la ecuación diferencial, es homogénea. ¿Vale? Así, la técnica para... Primero, lo tenemos que identificar que nuestros ejercicios que vamos a hacer ahora, las ecuaciones diferenciales sean homogéneas. Ahora, si es homogénea, si la ecuación diferencial es homogénea, se puede convertir en una ecuación de variables separables. Entonces vamos a poner así una flechita. Se puede convertir en una ecuación diferencial de variables separables. ¿Y cómo lo vamos a convertir? Pues haciendo el cambio de variable u igual a y entre x. En los ejercicios anteriores pudieron realizar algunos ejemplos que venían así. En este caso, pues bueno, no me había dado cuenta que tenían esos cambios. Entonces, bueno, hoy vamos a explicar cómo se trabaja cuando tengo que aplicar un cambio de variable sobre mi ecuación diferencial. Entonces, pues bueno, vamos a hacer el ejemplo 1 que viene ahí en el libro. Y la ecuación es x de y igual a la raíz de x cuadrada menos y cuadrada de x más y de x. Vamos a tratar a esta ecuación diferencial y vamos a encontrar su solución mediante la técnica de ecuación diferencial homogénea. Entonces, aquí les traté de poner, bueno, trato de hacer de que sea como unos pasos. Entonces, el primer paso es escribirlo en la manera en la que podemos verificar que es una ecuación homogénea. Entonces, recuerden que para poderla escribir, tiene que venir escrita como y' igual a una función de dos variables. Esto que está aquí. Aquí. Entonces, pues bueno, vamos a escribirlo primero. Aquí lo que puedo hacer es dejar el de y, raíz de x cuadrada menos y cuadrada, más y, es decir, factorizar el diferencial de x. Y ahora pues sabemos que no es tal cual lo mejor,
pero como mnemotecnia, o sea, como algo para recordar, sabemos que podemos como pasar dividiendo el diferencial de x, que no es correcto, pero bueno, lo podemos ver así. Entonces esto quedaría como dy en dx es igual a la raíz de x cuadrada menos y cuadrada más y. Y finalmente pues paso el x del otro lado. Y entonces ya me queda pues algo así. ¿Sí? Aún más, bueno, sí está bien así. Y ahora esta de aquí va a ser la función en la que esto de aquí es y', y esa es lo que está en azul, es la función de dos variables que vamos a revisar si es homogénea, de grado 0. Para que la ecuación diferencial sea homogénea, la función de dos variables debe de ser homogénea de grado 0. Entonces, pues bueno, definimos a f de xy igual pues esto, ¿no? A la raíz de menos x cuadrada más y entre x, y lo sustituimos en tx y ty. Y entonces esto queda como tx al cuadrado menos ty al cuadrado más ty, perdón, y dividido entre tx. Ajá, y entonces, pues bueno, aquí elevamos eso al cuadrado, x cuadrada más, menos t cuadrada y cuadrada más ty entre tx. Ajá, y ahora, bueno, factorizamos en la raíz el t cuadrada. Y entonces, pues queda así, ¿no? Entre tx. Y de la raíz, pues podemos sacar el t cuadrada. Y como, bueno, lo voy a escribir. Quedaría así. Y finalmente la raíz de t cuadrada, pues es t. Ajá, factorizamos t arriba. Y pues vamos a escribirlo así. Y se cancelan estas, ¿no? Se cancelan estas. Y pues queda pues la raíz de x cuadrada menos y cuadrada más y entre x. Y vamos a la función original, pues vemos que esto es igual a la función original. Ajá, que acabamos de demostrar que si yo evalúo t de x y t de y, es lo mismo que f de x, y. Ajá. Entonces, pues resulta ser que la función es homogénea de grado 0. Homogénea de grado 0. Es decir, la ecuación diferencial es homogénea. Entonces, primer paso, verificar que la ecuación es homogénea. Homogénea, sí. ¿Cómo veo que una ecuación diferencial es homogénea? Si la función es homogénea de grado 0. Y bueno, ya que tenemos que es eso, ahora regresamos a la función, que bueno, la voy a copiar aquí. Esta. Y lo que vamos a hacer es el cambio de variable que nos sugiere el método. Entonces el método lo que nos sugiere es me quito esto, lo voy a dejar ahí para que lo tengamos a la función. Y bueno, vamos a hacer el cambio de variable u igual a y entre x. Vamos a hacer ese cambio de variable. Vamos a poner aquí cambio de variable. Bien, ¿cuál es el problema principal? Que pues todo lo que tenga que ver con y y x, o sea, y es una función de x. Vamos a poner eso. Y, si recordamos, es una función de x. Ajá. Y u, por lo tanto, es una función de y x, lo que implica que u también es una función de x. Ajá. ¿Para qué quiero ver esto? Lo que significa es que yo puedo derivar mi función u con respecto de x. También podría con y, pero sería raro porque y no es la variable principal, por así decirlo. Entonces tengo la derivada de mi función u con respecto de x. Porque quiero cambiar el cambio de variables con respecto a poner todo lo que tenga como y x en respecto con con u y x ahora. Ajá, es decir, mi ecuación diferencial, aquí tengo relacionados x, y,
derivada con respecto de y derivada con respecto de x. Entonces ahora la intención del cambio de variable es dejar la ecuación anterior en términos que en vez de y, u. Entonces tengo que dejar lo que es derivada de y con respecto de x, ahora tengo que dejarlo en términos de derivada de u con respecto de x. Entonces, lo primero que voy a hacer es derivar a u con respecto de x. Pero u, ¿quién es? U, como lo definí acá arriba, pues es y entre x. Es decir, tengo que sacar la derivada del cociente de dos cosas. Y bueno, vamos a poner aquí nada más para recordar qué pasa si yo derivo con respecto de x, por ejemplo, coseno de x entre x. Esta función y sería como el coseno, ¿no? Porque está como arriba. Y x pues como x. Y entonces si recordamos, pues es el de abajo. Y luego es la derivada. Diablos, ya nunca me acuerdo. Es la derivada del de arriba. Es el de abajo por la derivada del de arriba, que sea la derivada del coseno es el seno. Menos el de arriba multiplicado por la derivada del de abajo, que es 1. Entonces, si ven, es la derivada del cociente de dos funciones. Igual aquí lo que tenemos, la derivada de dos funciones, que en este caso es la derivada de y x. Entonces, como es un cociente, igual. Entonces es el cuadrado del de abajo, que en este caso el de abajo es x. Y sería el de abajo por la derivada del de arriba. Pero como no sé quién es y, o sea, es una función en general, entonces lo pongo explícito, la derivada de y con respecto de x. Menos el de arriba, que es la función y, por la derivada de x con respecto de x, que sabemos que esto es 1. Y entonces esto queda de la siguiente manera. Queda x de y en dx dividido entre x cuadrada menos y entre x cuadrada. Y todavía podemos escribirlo en términos de las comillas, que queda un poquito mejor. Es decir, esto de aquí es una u. Es decir, u', recuerden que u' es la derivada de u con respecto de x. X entre x queda pues 1 entre x. Y y' menos y entre x cuadrada. Y ahora toda la ecuación la voy a multiplicar por x. Entonces esto queda x por u' es igual a y' menos y entre x. Pero y entre x, por definición, es u. Es u. Entonces, como es u, esto finalmente queda como x u' es igual a y' menos u. Que en general lo que necesitamos es y' igual a x u' más u. Lo único que fue es pasé este del otro lado sumando. Bien, ¿para qué quiero esto? ¿Por qué? Porque mi ecuación diferencial, que otra vez la voy a copiar acá, creo que no tengo ahí guardada, la quiero reescribir en términos de u. Entonces, fíjense, ya que tengo esto que está aquí, vamos a borrarle esto. Y esto. Entonces, también. Vamos a ponerle y' es igual a esto. Entonces, algo antes de esto, esta ecuación que está aquí, ustedes la pueden usar en sus ejercicios. Ya no tienen que reproducir este cálculo, porque una vez que lo hagan, no depende de la ecuación. No depende de la ecuación. Este método que estamos usando es para cualquier cosa que sea homogénea, ecuación diferencial que sea homogénea. Entonces simplemente agarro en sus ejercicios, vamos a agarrar la ecuación diferencial, en este caso esta que está aquí. Una vez que probemos que es homogénea, significa que podemos aplicar este método, que es el cambio de variable u entre x, y entre x, perdón. Pero también la derivada, en vez de cambiarla por nada más la derivada de u con respecto de x, si no se cambia por lo que está en rojo. Es decir, en vez de poner y', voy a poner x u' más u. ¿Sí? En los cambios de variables de estas ecuaciones diferenciales, lo que tenemos que hacer es eso, tratar de representar todo ahora en términos de u'. De u'. Entonces, no solamente dy en dx, simplemente se cambia por du en dx. Esto es falso. Esto no es igual. ¿Sí? Entonces, como no es igual, lo que tenemos que sí cambiar o entender es que cuando vea la derivada con respecto de y, entonces lo cambio por todo este término. No solamente es cambiarlo por
por así nada más. Bien, ahora como tenemos que u es igual a y entre x, el cambio de variable que vamos a realizar, pues bueno, sustituimos, en vez de donde vemos x lo dejamos normal, pero donde vemos y lo despejamos de nuestro cambio de variable que es x entre u, y en vez de y ponemos x entre u. Ajá. Y luego esto queda como entre x más y entre x. Ajá, y fíjense que esto otra vez vuelve a ser u. Entonces esto queda como x u' más u igual. Y aquí voy a factorizar el x cuadrada. 1 menos u cuadrada. Todo esto entre x más u. Y bueno, aquí puedo factorizar la raíz de x y queda así. Y esto se cancela. Y ahora fíjense lo que queda, o sea, queda x u' más u igual a raíz de 1 menos u cuadrada más u. Ajá. Estos de aquí, los pasos se pueden cancelar. Y entonces me queda x u' es igual a la raíz de 1 menos u cuadrada. Y haciendo este cambio de variable, esta de aquí resulta ser de variables separables. O sea, ecuación diferencial de variables separables, que fue el tema que vimos con anterioridad. Y entonces supone que esta ya la saben ustedes resolver. Entonces reescribimos así. Y ya saben que hay que poner todo lo que está en u con los de u, y todo lo que está en x con lo que está en x. Integramos y finalmente pues la solución es el arco seno de u menos el logaritmo de x igual a una constante. Pero hay que poner la solución en términos de las variables originales. Entonces u, que es y entre x, menos el logaritmo de x igual a la constante. Y resulta ser esta el cambio de la solución. ¿Vale? Entonces, bueno, se me olvidó aquí poner las cosas. Bueno, primero lo que tienen que hacer es demostrar que es homogénea. Una vez que es homogénea, aplican, o bueno, ya no es necesario, el cambio de variable. Ajá. El cambio de variable implica que cuando vean ustedes u, poner igual a y entre x, y cuando ustedes vean y', poner todo esto, x por u' más u. Eso es importante entenderlo. Ajá. Bien. En otros ejercicios puede que se sugiera otro cambio de variable y ahí sí hay que hacer todo este método. Pero cuando solamente el cambio de variable es y entre x, que es el cambio de variable sugerido cuando la ecuación diferencial es homogénea, pues ya no tienen que hacer todo este proceso, simplemente recordar que cuando vean y', tienen que poner esto que está en rojo. Lo sustituyen en la ecuación original y esa resulta ser de variables separables y simplemente la integran y ya tendrían pues bueno, eso, la solución de una ecuación homogénea, una ecuación diferencial homogénea. ¿Vale? Los siguientes videos haré ejemplos, ya que hay varios métodos que hay que resaltar. Y pues bueno, eso sería todo. Cuídense.